Esta noche voy a leer durante un rato, porque este es un programa de televisión en el que se lee. Espero que no sea ofensivo para la mayoría leer en público. Uno nunca sabe, este es un país para el que para la mayoría resultó ofensivo el concepto de perdón, que es el tema del texto que voy a leer, como lo demostró en el referendo en el que rechazó los acuerdos de paz hace unos pocos años. Yo no me dirijo a la mayoría, ni en mi monólogo, ni en el resto de este programa. No me dirijo a la gente como un concepto abstracto, porque no soy un político, ni quiero serlo, ni tengo ninguna ambición política. Me dirijo a una persona, que es usted, o quiero tener esa fantasía. El texto se llama Perdonar a Dios y está en uno de los cuadernillos que publicó la Comisión de la Verdad, con distintas palabras que quería que la Comisión de la Verdad quería que distintas personas de la vida pública nacional examinaran. Una es perdón, otra es respeto, otra fue compasión, creo. Bueno, son 39 palabras distintas, y se comprometió la Comisión de la Verdad en esta labor educativa primordial, que es la de examinar los conceptos antes de usarlos, o los conceptos que usamos. Voy a leer distintos fragmentos de este texto, Perdonar a Dios. Uno le ofrece disculpas a otro a quien ha ofendido. Veo esta figura. Uno tiende la mano con la palma abierta hacia arriba o muestra ambas manos con las palmas hacia arriba. Tiene las disculpas en ellas o en la lengua o entre las manos y en la lengua. O esta otra figura, entre uno y otro se dejan las disculpas solas, como en el suelo o sobre una mesa servida, se toman o no se toman. Si el ofendido acepta las disculpas, ¿queda comprometido a qué? Al perdón, que es borrar la ofensa, que es hacer que el flujo del tiempo se revierta, que lo que sucedió no esté sucedido. Se compromete a cancelar no solo la deuda, sino con ella el tiempo mismo, el acostumbrado, sucesivo, que corre hacia adelante, el tiempo que acumula problemas y espera soluciones, al que todos estamos sujetos. Para que quien perdona se comprometa a eso, sabe que lo puede hacer, que en él hay un poder, el dominio sobre el tiempo, que es más que él. No estar sujeto al tiempo es no estarlo a la muerte. Quien acepta disculpas perdona con su inmortalidad. Al perdonar se obra con la fe. También es posible que quien perdona se comprometa a obrar la magia con el tiempo sin saber si tiene el poder de hacerlo. En ese caso no obra con la fe, pero sí con la confianza, con la paciente certeza de que el nuevo tiempo que se abre con el perdón transcurrirá y en él se abrirá una nueva vida sin que él aún pueda saber cómo. El que perdona entonces sabe que es un Dios o confía en que lo es. Es un Dios que está afuera de sí y en lo más profundo de sí. Y al borrar la falta, la ofensa y el tiempo sufrido que transcurrió entre la ofensa y el ofrecimiento de disculpas, también borra las disculpas mismas. La reversión del tiempo es el hecho improbable, la resurrección. El que perdona nace. Todo nacimiento es un acto de aceptación. Convertido en alguien que sabe perdonar, quien perdona una ofensa perdona las demás, las que él ha hecho y las que le han hecho. Perdona al tiempo mismo, es decir, cuanto transcurre y el transcurso, las cuentas y su suma. Hace que el tiempo recomience, describe una revolución. En la hazaña y el instante del perdón, el perdonado y el perdonador viven por fuera del tiempo humano. En ese instante, ambos están ya del otro lado de la muerte. Pasan a estar en el lugar de los espectadores del teatro del mundo, en el que han aparecido antes como actores. Renuncian al escenario y al tribunal para sentarse en la tribuna. Parecería imposible que un hombre pudiera perdonar, pues parecería que para hacerlo tendría que violar la ley a la que su vida está sujeta, la finitud. Imagino el perdón como el descanso, como la decisión de no cansarse más. El acto de perdonar no corresponde a la economía del trabajo, de producir para volver a producir, sino a la aparición del milagro.
No es nada lo que ese milagro hace aparecer. Se trata de un milagro que resta. Lo imagino no solo como el final de la condena, sino también como el final de la pena, que es la ocupación de la imaginación en concebir que lo que fue no haya sido o que lo que fue haya sido. ¿Cuál es el momento del perdón? ¿Cuándo llega? El tiempo del perdón es simultáneo al padecimiento por la ofensa recibida y es la aceptación misma del padecimiento, o viene después. Puede ser un instante intermitente y entonces uno repite la serie de dolerse, culpar y perdonar una y otra vez sin que haya fin para su perdón desperdonable y reperdonable. En mi país se pide perdón en lugar de permiso cuando alguien va a pasar por el lado de otro y quiere expresar que necesita un espacio. Ofrece disculpas en lugar de anunciarse, se declara extrañamente en falta. Anticipa la falta que le sería imputada injustamente y por la cual está pidiendo, por tanto, un perdón falso. También sucede que se interpone en falso la petición de perdón al inicio de un discurso. Perdón, pero no estoy de acuerdo contigo. Es una inconsciencia cotidianamente cultivada. Saber que se ha tenido una vida, es decir, una historia que para conocerse necesitaría contarse de innumerables maneras, es lo que permite perdonar. La vida es distinta de la manera de contarla y de cada cuento singular que pueda contarse sobre ella. El pasado es tan inabarcable como el futuro. La responsabilidad con respecto a la infinidad de la propia experiencia lleva al descubrimiento de que se está ya en otra vida, distinta de la determinada por la ofensa y distinta de la historia de la ofensa. La conciencia de la abundante ignorancia sobre la propia vida, de la ignorancia sobre cómo contarla, lleva también a saber que toda ofensa se hace por ignorancia de la historia del otro en la que se inscribe. Perdonar es la manera de pasar de un momento a otro momento. Entonces no solo es ponerse por encima del tiempo, es también entrar verdaderamente en él, integrarse al crecimiento. ¿Cómo serle fiel en el perdón a lo que me pasó? Es decir, a lo suscitado por la acción de quien me ofendió. A lo mejor puedo serle fiel a la ofensa, es decir, acompañarla y verla, siéndole infiel, dándole una forma distinta de la que se me ha impuesto. El perdón requiere el relato nuevo y es un acto creativo. La facultad que lo permite es la imaginación, que es la búsqueda de asociaciones entre las cosas. Abandonar el recuerdo, pero cuidar la experiencia, sería cambiar la contabilidad por la narrativa, la cuenta por el cuento. Ninguna narrativa es la verdad, ni siquiera lo sería la suma inimaginable de todas las narrativas. Lo que se busca en el acto de perdón no es saber, sino despertar. ¿Qué es otro nombre para responder? ¿Qué es otro nombre para nacer? ¿Qué es acceder a un nombre nuevo? Al ofrecerle disculpas al ofendido, también el ofensor ofrece su propia historia. A través de la confesión se espera que quede vacío de aquello con lo que hizo daño al tiempo que se llenaba de daño. Quien confiesa lo hace ya desde otro lugar, desde otro distinto del que actuó. Se desdobla para poder contarse, ha sobrevivido a una conversión, es otro de sí mismo, es uno que él quisiera ser. El recuento de lo que he hecho llama al recuento de lo que me ha pasado y este recuento me pide a su vez que tenga en cuenta lo que les ha pasado a quienes me han afectado. La confesión lleva implícitamente, es decir, sin llevar la cuenta interminable, la labor de tener en cuenta. La responsabilidad no me exige que encuentre un culpable último y lo identifique con mi persona, sino que identifique mi agencia y sepa que esta es una estación en un camino que viene de otra parte, de todas partes. La responsabilidad es caer en la cuenta del entramado de los vínculos y de las implicaciones. Quien pide perdón y confiesa, implícita o explícitamente, y quien perdona son reversibles en el acto del perdón. Solo perdona el que sabe que necesita ser perdonado y solo pide perdón el que sabe que necesita perdonar. Los dos se dan cuenta de que cada uno contiene la historia de toda la humanidad. Esa conciencia, que es la condición para perdonarse, es también la condición para la fundación de una comunidad y el sustento de la compasión, que no consiste en ponerse en el lugar del otro, sino en enterarse de que en el lugar de uno, dentro de uno y no al lado, están todos los demás.
Alguien puede decir que no hay culpables, ya que nadie puede conocer cuál es el efecto de sus acciones. Al hacer el bien puedo estar echando a andar una cadena de causas y consecuencias que vaya a parar en un mal sin remedio. Y al hacer un mal aparente también puedo echar a andar un mecanismo que derive en la salvación. Sin embargo, existe la realidad irreductible del dolor que provoca en el otro una decisión mía. Si rehusara honrar mi responsabilidad individual, pues no puedo ver realmente el futuro y el alcance de cada una de mis acciones, estaría ignorando que precisamente el ofendido que está delante de mí viene del porvenir de mi acción. Ese otro frente a mí, con su dolor manifiesto, es mi posibilidad de ver el futuro. El acto de perdón empieza por una pregunta. Pedir perdón es preguntar si uno recibirá la absolución, pero también es preguntar qué hice. Y preguntar qué hice es preguntar qué pude. Y eso es preguntar quién soy y quién más he sido que no he sabido. Quien perdona, a su vez, pregunta qué puedo. Y eso también es preguntar quién soy y quién más puedo ser. Cuando perdono a otro, decido reconocer y no reconocer más una parte de él que fue la que, imponiéndose sobre las otras partes, quiso ofenderme y me ofendió. Tal vez el que me ofendió es uno que vive o que vivía en la persona a quien quiero perdonar, uno de los innumerables personajes que viven en cada uno. Pero al perdonar sí perdono a la totalidad de su persona, pues reconozco que esa persona no solo fue el personaje que me ofendió, sino también el que confiesa y pide perdón. Al perdonar a alguien, digo que él no es equivalente a la ofensa que me hizo, ni a ninguno de sus actos. Reconozco que no puedo conocerlo, que la ofensa sola no da la medida exacta de su vida. Al mismo tiempo lo hospedo, lo integro sin contenerlo, le doy un lugar en mí y me hago territorio para él. Acepto verlo como un Dios, o bien perdonarlo como a un Dios que excede mi comprensión y cuyos límites no vislumbro. Y quedo vinculada a él, a quien perdono, con un vínculo nuevo que testimonia que la culpa es un lazo provisional, menor y endeble.